Bienvenidos a un nuevo video de operaciones farmacéuticas. En este caso vamos a analizar la destilación a presión reducida. La destilación a presión reducida es una técnica fundamental que se lleva a cabo en un laboratorio. En esta técnica nos permite utilizar componentes que son altamente sensibles al calor y así separarlos, evitando su descomposición. En esta práctica se busca demostrar cómo la disminución de la presión permite la reducción del punto de ebullición de un líquido con altos valores, así facilitando su purificación. A lo largo de este video se explicará el fundamento teórico, el armado de los equipos y el procedimiento experimental. ¿Cuáles son los objetivos de esta práctica? Esta práctica nos permite comprobar que la destilación a presión reducida nos permite separar compuestos sensibles al calor sin que estos sean descompuestos. Entre otros objetivos tenemos también que entender la relación entre la presión y el punto de ebullición aplicando principios termodinámicos. También tenemos que aprender a montar y manejar los equipos de destilación al vacío, registrando los datos de la presión y temperatura de manera precisa. Para armar el equipo de destilación, lo que realizamos es colocar de 5 a 10 tubos de cerámica dentro del balón, con la finalidad de aumentar la superficie de contacto y facilitar la ebullición, ayudando a evitar el sobrecalentamiento y promoviendo la formación de burbujas estables. Seguido, agregar dentro del balón entre 50 a 100 mililitros de la solución, que en este caso es el agua potable. Luego tapar la boca del cuello central del balón, disponer el termómetro de este, seguido al tubo lateral unir el refrigerante y a este conectar el sistema de vacío. Suministrar calor suficiente al sistema. Asimismo se aplica cierta cantidad de vacío, lo cual va a reducir la presión del sistema, disminuyendo la temperatura para que el líquido pueda llegar hasta ebullición, permitiendo así la destilación sin descomponer sustancias sensibles. Se registra el dato de esta temperatura en el termómetro y de la presión ejercida sobre el sistema con el manómetro de mercurio y se destila una cantidad adecuada de líquido. Se debe tener en cuenta que se debe mantener constante el calor. Además, se debe hacer variar la cantidad de vacío aplicada al sistema, registrando nuevas temperaturas de ebullición, proseguir con la destilación hasta que la presión del vacío ejercida sobre el sistema se iguale a la presión atmosférica. Cálculos y resultados. En la tabla 1 de la lectura del mamómetro y el termómetro, en la primera tabla se registran las diferencias de altura en los brazos del manómetro del brazo izquierdo y brazo derecho, junto con la temperatura del sistema. Y a medida que la temperatura aumenta de 65 grados Celsius a 80 grados Celsius, se observó que la diferencia entre ambos brazos disminuyó de 240 a 30 milímetros de mercurio. Esto refleja que el sistema alcanzaba un mayor equilibrio de vapor a temperaturas más altas, reduciendo así la presión diferencial. Asimismo, en la tabla 2 de la presión en el sistema y variables calculadas, con los datos anteriores, se calculó de la presión extraída, la presión reducida y el logaritmo de la presión reducida y el inverso de la temperatura. En la presión extraída, hemos igualado que el brazo izquierdo menos el brazo derecho. Asimismo, en la presión reducida se ve la diferencia entre la presión atmosférica y la presión extraída. Con la presión atmosférica, que es igual a 760 milímetros de mercurio. Los resultados acá mostraron que la presión reducida se incrementa conforme sube la temperatura.
En paralelo, los valores del logaritmo P también aumentan, mientras que el inverso de la temperatura disminuye, lo cual es consistente con los modelos de Clausius-Clapeyron. En la gráfica se representa la presión reducida en función de la temperatura, en donde se observa una tendencia ascendente que a medida que aumenta la temperatura, la presión también se incrementa. Esto es coherente con el comportamiento esperado de un sistema cerrado, ya que al incrementar la temperatura, las moléculas poseen mayor energía cinética y tienden a escapar con mayor facilidad de la fase líquida, aumentando así la presión de vapor. Asimismo, utilizando la ecuación lineal de Clausius, despejamos la entalpía de vaporización, que es igual a menos m por r, donde m es igual a menos 155.6 y r a 8.314 joules sobre mol, convirtiéndolo la entalpía de vaporización, que es igual a 1293, que lo expresamos en kilojoules sobre mol, que equivale a 1.29 kilojoules sobre mol. Bien, ahora pasamos al apartado de análisis crítico. En la práctica se calculó la variación de la entalpía de vaporización mediante la ecuación de Clausius, la cual nos va a permitir relacionar los cambios de presión y también de temperatura. Estos se les considera directamente proporcionales, ¿no? Es decir, si es que yo aumento la presión, a la par va a aumentar la temperatura, ¿no? Y ello va a generar que las moléculas aumenten también su energía cinética. Pero si bajo la presión, con ello va a bajar la temperatura, debido a que las moléculas van a disminuir su energía cinética, haciéndose un poco más lenta. Finalmente, el resultado de nuestra práctica en cuestiones a la variación de la entalpía de vaporización fue de 1.29 kilojoules por mol, que este es un valor mucho menor a diferencia del estándar del agua, ¿no? En condiciones normales, como a una atmósfera y a 100 grados Celsius, que tiene una variación de la entalpía aproximada de 40.7 kilojoules por mol, ¿no? Estas diferencias se pueden explicar ya que se trabajó a presión reducida, el punto de ebullición es más bajo por ende, y se requiere menor energía para vaporizar el líquido del sistema. Además de que en el experimento se trabajaron a distintas condiciones y existieron también posibles errores en la toma de datos. Aplicaciones. La destilación a presión reducida se usa en la industria farmacéutica para poder conservar los principios activos sin necesidad de destruirlos, para la industria alimentaria, para concentrar las vitaminas o hormonas, y para la extracción de aromas que son altamente volátiles o termolables. Conclusiones. Se logró destilar un compuesto volátil a presión reducida, usando la bomba vacía. Luego, para determinar la entalpía de vaporización, se usó la ecuación de Clausius-Clapeyron. Ahora, pasamos a lo que es nuestra propuesta de innovación. Nuestro grupo planteó lo que es un sistema híbrido de destilación con nanoencapsulación integrada. La idea es que durante la destilación, estos de aceites esenciales o compuestos bioactivos de interés nutracéutico, el vapor condensado pase de inmediatamente a lo que es un módulo donde se encapsule las nanopartículas biodegradables, como por ejemplo tenemos la quitosano o ciclodextrinas. Esto va a permitir que los compuestos muy volátiles, sensibles a la oxidación, como la curcumina o el limoneno o el eugenol, no solo se purifiquen, sino que también mediante la destilación, sino que también puedan lo que es queden protegidos en sí en forma de nanocápsulas. Así va a evitar lo que es su degradación por el oxígeno o la luz o hasta la temperatura, y así aumente lo que es su biodisponibilidad en formulaciones nutracéuticas. Esta propuesta es original porque no solo se limita a separar componentes, sino que también combina en un solo proceso la purificación y la estabilización de antioxidantes naturales, lo que es viable ya que la nanoencapsulación
por coacervación o emulsificación puede acoplarse a un flujo líquido continuo posterior a la condensación. Esto va a ser relevante porque resuelven dos problemas a la vez, lo cual es obtener los compuestos puros y mantenerlos estables y funcionales en productos nutracéuticos.